Y Buenos Aires no da respiro. Por la mañana, una nube tóxica que cambió completamente, decíamos, el ritmo de toda la ciudad. De eso nos vamos a ocupar ahora, dentro de un ratito. Antes, hay que hablar de la lluvia nuevamente. Sandra, esperanos un minuto. Seguramente vamos a tomar contacto nuevamente para hablar de esta situación que se vivió con un container en la zona del puerto, en el sector del dique 4, en el sector de cargas peligrosas de ese dique 4 del puerto de Buenos Aires. Se cayó, hubo un principio de incendio, se vertió su contenido. Plaguicida rápidamente dicen que entró en contacto con el agua y que por eso se convirtió en una nube tóxica, lo que obligó a evacuar el puerto, los tribunales de Comodoro Pi, todos los colegios de la zona, varios edificios de oficina tuvieron que ser absolutamente evacuados. Se le pedía a la gente que saliera y hasta la aduana. Cuando llega el último subte que venía de Constitución, la línea C, cerraron las persianas y nos habíamos quedado ahí abajo encerrados con todo ese olor, esa nube tóxica. Yo siento olor. ¿Qué siente? Una mezcla de gas, algo muy desagradable. Bajás a la 9 de julio es un asco. Tenés que tapar la cara automáticamente porque te congestionas, un asco. Es fuerte, me quiero ir de la capital, irme a Devoto, aunque debe haber llegado también ya. Y no se veía, a 30, 40 metros no se veía la nube que había. Fue el día en que Buenos Aires quedó envuelta en una nube turbia y nauseabunda que sumió en la alarma a la gente, puso en alerta rojo a los servicios sanitarios y de seguridad y alteró durante horas el funcionamiento de la ciudad. ¿Cómo empezó, sabes? No, empezó a hacer un humo, un olor, parecía a gas, ¿viste? Pero no sé qué, la verdad que no sabíamos qué era y tenés que salir cagando, loco. La sorpresa primero y enseguida el temor y la preocupación ganaron a la gente en un vasto sector de la ciudad, desde la zona portuaria hasta el centro porteño, cuando al aire libre y en interiores comenzó a percibirse el olor desagradable, mientras crecía una nube gigantesca, sin conocerse al principio el grado de toxicidad y peligro que conllevaban. Era bastante, hablando mal y pronto, jodido porque te ardía la vista, la garganta. ¿Pero se veía algo? Se veía todo nublado, como si hubiera una humedad, una densidad. Estábamos todos con qué olor, y bueno, fue algo así. Fue una sensación medio de miedo, como no sabíamos realmente qué pasaba. Estábamos acá trabajando en la vidriera y de repente sentimos como un olor como si hubiesen fumigado. Bueno, Florida se fumiga todas las noches, entonces dijimos, bueno, se le va a llover, debe ser la fumigación. La emergencia duró horas enteras, con el telón de fondo de la columna monstruosa moldeada por el viento, e incluyó la evacuación de escuelas y edificios públicos y privados, la limitación de los servicios de subterráneos y trenes que confluyen en Retiro y hasta la demora de vuelos en el aeroparque Jorge Newbery. Es un contenedor, un isotanque. Como un contenedor. Es un isotanque redondo que aparentemente se reventó y es un líquido que hizo toda una nube. Y bueno, nos empezaron a arder los ojos y empezamos a salir. Salimos, nos sacaron para afuera. Aparte nadie trajo nada, ¿viste? Recién pasó una ambulancia y dice póngase barbijo, pero si nosotros no tenemos barbijo. Al lugar cerrado van a hacer, ahí no pueden estar, váyanse de ahí. La incertidumbre fue tornándose en alivio, cuando los rumores sobre la peligrosidad de la nube se disiparon con la información oficial de que el origen era el incendio de un contenedor con pesticida de media o baja toxicidad en la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires. La recomendación era evacuar en la zona de impacto, digamos, no en el resto de la ciudad, y esto todo lo contrario, sino si puede haber una nube es mejor estar encerrado, digamos, y con las ventanas cerradas, si no la gente, cuando hay una evacuación esta crítica, la gente está toda en la calle, por eso la primera recomendación era esa. Una vergüenza, no saben trabajar con productos químicos, le echaron agua que no pueden echar agua, es un desastre, hermano. Es un producto fosforado que se denomina técnicamente tiodicarb e iba a ser utilizado para el tratamiento de semillas de algodón. El incendio fue combatido por varias dotaciones de bomberos. El personal de los servicios de auxilio y mucha gente optó por protegerse con barbijos.
pero los afectados fueron muchos. El SAME movilizó más de 30 ambulancias. 1,5 centenar de personas fueron atendidas por prevención en la zona de Retiro y las inmediaciones, y otras 97 fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández, Rivadavia y Durán, con cefaleas, mareos, náuseas e irritación ocular. Ahora bien, hay varias preguntas que nos quedan sin responder y queremos saber, si es que se puede, qué fue exactamente lo que pasó, cómo fue que se produjo este accidente, de qué estaba compuesta la nube. Sí, muchas preguntas, pero sobre todo una, ¿cómo afectó la salud de las personas que estuvieron expuestas y respiraron esta nube? La primera, vamos a ver, Guillermo Lobo. Bueno, la situación es que hubo personas que tuvieron problemas leves y hay personas que tuvieron problemas más graves. Estamos en los laboratorios de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Miren, para que no nos hubiera afectado la salud hubiera sido necesario mucho de esto. Por ejemplo, lavaojos, por ejemplo, protector de ojos, por ejemplo, guantes. Aquí les vamos a mostrar, por ejemplo, un lugar de emergencia, un lavaojos con agua destilada. Y miren lo que tienen en este laboratorio, equipado como corresponde, una ducha en caso de emergencia. Fíjense que hemos estado expuestos a una nube tóxica compuesta por tiodicarb al 35%, y hay personas que presentaron síntomas leves que vamos a repasar con estas imágenes y esta referencia. Síntomas leves como dolor de cabeza, náuseas, sudor, vómitos y cólicos abdominales. Malestar en general. Imagínense una persona con EPOC o asmática, la pasa realmente mal. Miren, dolor de cabeza, sudor, náuseas, vómitos, cólicos abdominales. Pero hay personas que presentaron ya síntomas de una intoxicación más grave. Y también vamos a repasarla de a poco. La debilidad muscular, temblor, presión en el pecho, personas que tienen problemas cardíacos pudieron haberla pasado mal. Bradicardia, visión borrosa, pupilas sin reacción y salivación abundante. Realmente no es una situación menor la que se ha vivido, y de ahí que haya sido tan exigido un servicio como el SAME. También el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición hospitales como el Posadas y el Garrahan. Hubo un operativo coordinado de salud, y esto hay que decirlo. Vamos a ver qué pasó con el SAME. Recién Julio Bazán nos daba alguna precisión. Miren ustedes, 30 ambulancias. Pero ¿y si yo tenía otro problema de salud no relacionado? Bueno, también había otras 10 ambulancias de backup o de reserva en caso de que fuera necesario. Médicos pediatras, que algunos que estaban de licencia fueron a los hospitales a ofrecerse para trabajar. 2 móviles de apoyo de la unidad de catástrofes, un móvil del equipo de comunicación unificada de emergencias sanitarias, y hay más. 150 personas atendidas en el lugar, en la zona del Muelle 4. También 97 personas trasladadas a los hospitales que fueron puestos en guardia. Nosotros entrevistamos a un toxicólogo, el doctor Carlos Damín, y teníamos 2 preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los primeros auxilios, lo necesario en este laboratorio, que esto de lavarse los ojos? Y una pregunta muy importante: si estuve afectado por esta nube tóxica, mañana, pasado, dentro de un año, ¿tendré problemas? 2 preguntas muy importantes para el doctor Carlos Damín. Guillermo, queremos saber cómo fue que se produjo el accidente. O a una nube tóxica o a humo, lo que tienen que tratar de hacer es disminuir al máximo la cantidad de aire inspirado de este tipo, es decir, la exposición a este producto. Entonces, normalmente, por ejemplo, en la situación de hoy, lo que se recomendaba era cerrar ventanas y puertas, que la gente se quedara adentro, que no saliera, porque por ahí se escuchaba que se evacuaban lugares, y en realidad esto suele ser contraproducente. Lo que producía claramente era mucha irritación de la zona expuesta, sobre todo de ojos. Había mucha congestión en los ojos, mucha congestión de todo lo que era vía aérea superiores, la gente tenía náuseas y algunos incluso presentaron cuadros de vómitos. Bueno, fueron trasladados al hospital 66 pacientes, de los cuales 14 eran chicos de menos de 14 años. Afortunadamente ninguno revestía ninguna gravedad, pero se los dejó en observación por varias horas hasta poder confirmar realmente de que no hubiera consecuencias posteriores a la exposición. Ahora sí, Guillermo, queremos saber qué fue lo que produjo el accidente, que claro, la gente comentaba muchas cosas, imaginaba, especulaba. ¿Qué pasó?
Bueno, lo que ocurrió, nos tenemos que ubicar a las 8:30 de la mañana en el muelle 4. Vamos a explicar qué es lo que pasó en este accidente. En el muelle 4 hay containers con distintas sustancias. En este caso había tiodicarb al 35%, que se usa en el agro, este tiodicarb. Estaba en tránsito, no se usa en la República Argentina. Venía de Singapur y tenía como destino Paraguay. No sabemos de hace cuánto estaba ahí, si estaba en un container como corresponde. Ahí lo tienen. Ese container vuelca, cae y algo pasó. Algunos hablan de una explosión. Se produce un incendio y hay un dato no menor, porque llovía y esto, por un lado, complicó la situación y por otro lado la alivió. Ahora vamos a ver por qué, porque tenemos 3 expertos que nos van a explicar por qué. ¿Qué más pasó? Esta sustancia entró en contacto con la lluvia, con charcos de agua, se generó una primera nube tóxica de color amarillo, de olor penetrante, también color blanco, relativamente pequeña, pero personal del puerto le tiró agua aparentemente con una manguera y la nube creció, se multiplicó, aparentemente por el contacto con el agua. ¿Qué es lo que tiene la nube? Bueno, la nube tiene muchas sustancias, ahí la tienen, ese color amarillo, ámbar, el compuesto es tiodicarb al 35%, también había sustancias como propileno y sodio, pero estamos esperando el resultado final de los análisis. Les propongo que volvamos aquí al laboratorio de la UTN porque tenemos a personas que saben, como es José Luis Guevara, subsecretario de Gestión Tecnológica de la UTN Regional Buenos Aires, Nelson Elizondo, docente de Gestión y Tecnología Ambiental, colaborador del Centro de Estudios Ambientales, y el doctor Fernando Cardini, toxicólogo coordinador del Comité de Bioseguridad en ILSI, Argentina. La primera pregunta es para Guevara. Bueno, ¿cuál es el punto que a usted más le llamó la atención? ¿Qué es lo que tenemos que saber ante una situación como la que ha pasado? No, lo que hay que saber es que esto fue, digamos, ante una emergencia, es lo que se forma una matriz de riesgo ambiental, donde hay un contaminante, hay un medio de dispersión y hay personas expuestas. Controlando cualquiera de estos temas, digamos, controlamos el riesgo. En este caso hay que actuar sobre el foco de la emergencia y también sobre las personas, que en este caso era la evacuación, aislar a la gente. En este caso se trataba de un compuesto, según lo que se dice, de baja o moderada toxicidad, ¿no? ¿Por qué el tiodicarb nos hace arder los ojos, picar la nariz, la boca? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, fundamentalmente porque tiene azufre en su composición, ¿no? Eso es lo que genera irritabilidad, ¿no? En las vías respiratorias especialmente. ¿Este tiodicarb no se usa en la Argentina? ¿Qué sustancia es? ¿Cómo se la puede describir? Es un carbamato. Los carbamatos se han disuadido de usarlos en los últimos años, probablemente han causado muchos accidentes. En general, antes usaban en el hogar, para productos para el hogar como matar cucarachas o otro tipo de insectos. Y como había accidentes, porque eran algo más que tóxicos para el uso doméstico, se dejó para el agro nada más. Y en general se ha disuadido el uso y, bueno, países como Paraguay lo están usando, pero en general la idea es utilizar otros de mucho menos toxicidad y menos riesgo, ¿no? Esto nos hace llamar la atención porque si hay sustancias como esta, hay un comité de crisis, ¿qué es lo que falla, qué es lo que no falla? ¿Es un llamado de atención? Bueno, sí, es un llamado de atención para que nos preparemos ante una emergencia de estas características. Hay ciudades industrializadas que tienen un comité de emergencia, que la gente está preparada, que conoce las alarmas. Sin ir más lejos, ciudades como Bahía Blanca o Ingeniero White, que está vinculada a un polo petroquímico, tienen alarmas, evacuaciones ante emergencias, la gente sabe perfectamente qué hacer. Aquí tal vez, como no somos una ciudad industrializada, nos falta atender este tipo de cuestiones que tienen que ver con la logística, no con un producto industrial, digamos, industrializable en el lugar. Claro. ¿Qué le llamó la atención de toda esta crisis? No, que digamos que esto nos da una base para que la ciudad, las autoridades pongan en marcha, digamos, que los planes de emergencia se den a conocer, se capacite, se pongan, digamos, en funcionamiento, cosa que tengamos una dinámica que nos permita, digamos, afrontarlas.